Hola amigos, bienvenidos a estos senderos infinitos 8 tarot, en el que en este caso buscamos información para cáncer. Conectamos con cáncer, mujer cáncer, hombre cáncer, cáncer solar, lunar, ascendente y descendente, porque queremos conocer esas energías que están disponibles para cáncer en este mes de abril del 2022. Buscamos situaciones, buscamos básicamente energías que vamos a darle después una traducción. Cáncer en este mes de abril del 2022. Y sabemos que las lecturas generales no van a conectar con todos. Así que te invito a que lo que te sirva lo tomes, lo puedas aplicar en tu vida. Lo que no te sirva, se lo devuelvas al universo y vayas a buscar esa lectura que resuena con vos, ese mensaje que estás esperando y necesitando, si no está aquí, en tus lecturas de signo lunar, ascendente y descendente. Bueno, cáncer. Estamos muy enfocados en lo que tenemos. Si analizamos un poco, vamos a darnos cuenta que tenemos mucho en nuestra vida. Las cosas funcionan bien, lo concreto sale bien. Tema negocios, tema dinero, sale bien. Aquello que por lo que vos estabas luchando, cáncer, tiene éxito. Y por eso el tarot nos viene a decir que es positivo. Tu punto fuerte es buscar tu objetivo, seguir luchando, no bajar los brazos, ir para adelante, poner energía en eso. Ahora, lo negativo nos está diciendo, nos está hablando de sentimientos. Y lo negativo, cáncer, es que no sueltes a esa persona. No sueltes esto que no funciona. No sueltes aquello que te hace doler. O sea, tenemos dos posibilidades. Por un lado, la energía positiva que nos habla de luchar. Tu punto fuerte es tu empuje, tu lucha, competir, insistir. Pero por otro lado, nos dice que lo negativo es no soltar. Si bien nos está hablando de afectos, nos está hablando de sentimientos, yo creo que te está diciendo que lo negativo es no soltar eso que ya no va más. Eso que ya sabes que no te genera nada, no te brinda nada y ya no podés esperar nada de eso. O sea, enfócate en lo que tenés, en aquello que podés luchar, en aquello que todavía te presenta posibilidades de ganar en todo en tu vida y deja aquello que ya no está en tu vida. Deja de luchar por una expareja, deja de lamentarte por ese negocio que salió mal, deja de sufrir por esa persona que no está ya en tu vida por alguna razón. Incluso hablamos de un fallecimiento. Solta, deja ir, porque esto que no dejas ir, que no estás soltando, aquello en lo que no te permitís avanzar, te está lastimando y te está haciendo mal. Lo bueno es seguir luchando, dejar las cosas del pasado en el pasado y buscar objetivos nuevos, buscar una nueva relación, buscar un nuevo emprendimiento. Aquello que salió mal, ya está, hay que dejarlo. Y tenemos, bueno, una energía dominante del mes que es muy, pero muy positiva. Hablamos de felicidad, hablamos de recursos, logros materiales, ganancias. Y vamos a ver más en detalle, ¿no? Y hablamos aquí de, bueno, salieron dos, así que vamos a dejar las dos ahí. Eh, por un lado, hablamos de energía aire, hablamos de proyectos que funcionan, proyectos que salen bien, proyectos en los que cáncer es capaz en este mes de abril de buscar el otro lado, enriquecer su punto de vista, tomar cosas e información de otro lugar para enfocarle sus proyectos. Ahora, hablamos de la energía fuego, de la pasión, del entusiasmo, de eso que te mueve. Bueno, aquí vemos que hay que está disperso. Esa energía está dispersa. Estás enfocada, estás enfocado en dos situaciones.
dos situaciones que te motivan, que te mueven, que no hay un solo objetivo y esa situación hace que vos no puedas realmente encontrar el foco en ninguna de las dos. Eso hace que te disperses, eso hace que no encuentres respuestas, que no puedas organizarte, porque estás yendo y viniendo sin un programa, sin un horario establecido, sin, sin un plan, sin un plan podríamos decir, porque estoy acá y estoy allá. Y acá te pongo a poner un ejemplo. Imagínate que trabajas desde tu casa y entonces en vez de decir, bueno, le dedico tantas horas a mi trabajo, no lo haces y vas trabajando como podés. Mientras trabajas, bueno, pones el lavarropas, lavas los platos, después volvés a trabajar otro ratito, después limpias el piso. Estás en dos situaciones a la vez y eso te está quitando fuerza, eso te está quitando posibilidades y dinamismo. Probablemente esto nos está hablando también que imaginemos que hablamos de una situación romántica, una situación afectiva, ya que tenemos este 8 de copas invertido aquí, en lo negativo, que estás pensando en una persona, en una pareja a quien estás conociendo, alguien a quien estás conociendo, pero a la vez no podés soltar a tu ex. Y eso hace que por momentos estés de mal humor, por momentos no te involucres efectivamente en esa relación, en esa pareja, porque no podés conectar con esa persona, no podés verla tal cual es, estás pensando siempre en esa persona que ya no está en tu vida, la persona que no está, el proyecto que tendría que caer y todavía no cayó porque me estoy olvidando. Y eso hace que no encuentres respuestas. Y por eso también hacemos un juego en la lectura y vemos que a nivel pensamientos y proyectos, si logras enfocarte y logras sacarte a este pasado, a esto de atrás, del pasado que te está perturbando, que te está molestando, vas a encontrar otras posibilidades a estos proyectos nuevos tuyos, otras posibilidades que hacen que las cosas funcionen mucho, pero mucho mejor. Y acá hablamos de proyectos, de pensamientos, de ideas, cosas que surgen y que vienen a tu mente y en muchos casos por tu propia energía, porque te enfocaste, y en muchos casos por el otro a quien vos le prestaste atención. Vamos a hablar trabajo, economía. Y bueno, esto en una lectura privada podríamos buscar más información, pero bueno, no lo voy a hacer porque es una lectura general. Pero te podría decir que si estás esperando, estás en un juicio por un divorcio y de ese juicio de divorcio depende que consigas bienes o que no los consigas, bueno, atención en esto porque las cosas puede ser que nos salgan favorables. Puede ser que tengamos un bloqueo, que no podamos, que perdamos ciertas posibilidades. Pero vamos a lo general, ¿no? Sin detenernos mucho. Te lo dije porque, bueno, apareció en la lectura y también aplica a las personas cáncer que están en un conflicto de bienes dentro de un proceso sucesorio, dentro de un proceso de divorcio. En cuanto a la economía, en cuanto a un trabajo, en cuanto a lo que es tierra, ¿no? Recursos. Y aquí hay un bloqueo, hay ganas de no comenzar, no comenzás, hay un bloqueo. Y este bloqueo viene de la dualidad y del conflicto que tenés aquí a nivel energía fuego, a nivel entusiasmo. Si son dos trabajos, dos emprendimientos, bueno, ahí hay un bloqueo. No podemos avanzar porque nos falta energía, nos falta entusiasmo. Justamente nos está faltando fuego, energía fuego, nos está faltando poder concretar. Y vos sabés que cuando hablamos de energías que tenés disponibles, no te está, o sea, este tipo de tirada, concretamente cáncer, no te está hablando de lo que va a pasar. Difícilmente el tarot te diga lo que va a pasar. Te dice con lo que vos contás. Energías favorables, energías negativas.
Y acá tenemos esta dualidad que te dice estás en varias cosas a la vez, con varios entusiasmos, varias situaciones, y eso hace que le quites fuerza. Y si esos proyectos son de contenido económico, bueno, justamente la fuerza que vos necesitas no la estás teniendo. Por eso aquí hay un bloqueo, una falta de ganas, porque estás agotada, porque estás disperso, porque no podés enfocarte y porque de tanto ir de una punta a otra, de un lado al otro, se te está escapando algo esencial. El ermitaño invertido nos está diciendo que no le encontrás la vuelta, pero justamente, y no te olvides que yo elegí uno, pero el otro apareció solo, enganchado al que yo había elegido, no podés encontrarle la vuelta justamente porque estás en dos cosas. Estás en dos situaciones que pueden ser hasta opuestas, la una a la otra. Y eso impide que esta situación económica se desbloquee. Pasamos a los sentimientos, pasamos a la energía agua. Bueno, acá hay conflictos. Hay conflictos, puede ser conflictos de pareja, puede ser conflictos emocionales, que sientas que no lográs lo que querés. Y acá volvemos a esto que veíamos negativo acá, ¿no? Seguir luchando por algo que no va más, por una amistad, por una pareja, por una reconciliación. Acá hay algo que vos querés una cosa y el otro quiere otra. Y así no vamos a ninguna parte. Hay cosas que ameritan, que vale la pena seguir luchando, y por otras que mejor soltar, que mejor decir basta, hasta acá llegué, no voy más. Si esta persona no está más en mi vida, eligió irse, pues que se vaya. Si esta persona no me presta la atención que merezco, pues que se vaya. Yo ya no busco más, yo ya no lucho más. Vemos que lo positivo, y vamos a terminar ahora sí con la lectura, lo positivo es el elemento tierra. Lo que tenemos, todo eso que tenemos, los recursos de los que disponemos hoy, que son muchos, y vamos a encontrar triunfos. Veíamos que este mes de abril es mucho mejor que los meses anteriores, que no teníamos posibilidades, que no encontrábamos ideas, respuestas, y llegamos al fin de abril y llegamos a la segunda quincena de abril organizados, pensando, motivados y habiendo sacado de nuestra vida todo eso que ya no sirve. Te dejo un fuerte abrazo, Cáncer, y hasta la próxima.